Bienvenido a El Oeste Salvaje, donde cada cicatriz tiene una historia. Imagínese esto: Gideon Mars, un vaquero rudo, se levanta una mañana y siente un dolor en la pierna. Durante meses, un extraño bulto encima de su rodilla había estado creciendo, haciéndose cada vez más grande, como un globo apretado. Él solo pensó que era un moretón feo por trabajar duro con su ganado o arreglar cercas. Verá, Gideon vivía completamente solo en su rancho, en medio de la nada. El pueblo más cercano estaba a 2 días de viaje, y él estaba acostumbrado a lidiar con el dolor por su cuenta. Pero esto era diferente. Este bulto se hizo tan grande como el puño de un hombre, volviéndose de un color púrpura intenso, y haciendo que cada paso fuera una lucha. Él seguía diciéndose que sanaría, como todas las otras lesiones que había sufrido en sus 43 años de vida dura. No había nadie alrededor para verlo luchar, ni siquiera su vecino más cercano, Bon Carter, que vivía a 15 millas de distancia y solo lo visitaba una vez al mes para intercambiar suministros y charlar. A Gideon en realidad le gustaba estar solo con sus vacas y caballos. Con el paso de las semanas, el bulto realmente comenzó a asustarlo. La piel se estiró tanto que se veía de un color amarillo enfermizo, como las heridas infectadas que había visto cuando estuvo en el ejército. A veces, a altas horas de la noche, el dolor era tan fuerte que lo mantenía despierto, y podía sentir algo empujando desde el interior del bulto, tratando de salir. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Gideon cojeó para revisar a sus animales, apoyándose en su pierna buena, mientras ese extraño bulto latía con cada paso. Las vacas estaban reunidas junto al abrevadero, su aliento creando pequeñas nubes en el aire fresco de la mañana. Acababa de terminar de revisar el límite de la cerca cuando, ¡pop! Una sensación de desgarro agudo le atravesó la pierna. Miró hacia abajo y observó, atónito, cómo la piel estirada finalmente cedió. Lo que salió no era sangre ni pus. Era un líquido espeso y amarillento, mezclado con pequeños y brillantes trozos de lo que parecían metal. Este fluido era diferente a todo lo que había visto, espeso y aceitoso. Los trozos de metal eran tan pequeños que apenas se veían, pero brillaban a la luz del sol de la mañana. Lo que era realmente extraño era que todos tenían el mismo tamaño y forma, perfectamente formados, como si hubieran sido hechos en una fábrica, no algo que saldría de una persona. ¿Cómo podía haber metal manufacturado dentro de su cuerpo? ¿Y por qué cada pieza se veía exactamente igual, brillando incluso después de haber estado enterrada en su piel durante meses? Gideon estaba completamente conmocionado y confundido. Recogió un poco del extraño fluido en un frasco viejo y miró los trozos de metal. Cuando los miró muy de cerca, parecían pequeños pedazos de plata pura, no más grandes que un grano de arena, pero todos perfectamente idénticos. Su primer pensamiento fue simplemente cubrir la herida y tratar de olvidarlo, pero el corte en su pierna seguía supurando el extraño líquido. Y con cada gota, Gideon notó algo más alarmante: los trozos de plata no caían al azar. Se estaban reuniendo en el suelo en patrones, como si alguna fuerza invisible los estuviera atrayendo. Entonces, Bon Carter apareció inesperadamente, unas 3 horas después, y Gideon supo que su secreto había sido descubierto. Bon llegó a caballo a la casa justo cuando Gideon intentaba limpiarse la extraña sustancia aceitosa de sus botas. Había estado goteando constantemente durante su caminata de regreso del pastizal. «Gideon, parece que has luchado con un gato salvaje», exclamó Bon, bajándose de su caballo cerca del porche. Sus ojos se fijaron de inmediato en las manchas oscuras en la pernera de los pantalones de Gideon y el pequeño charco que se formaba a sus pies. «¿Qué diablos te pasó?». En lugar de intentar explicar, Gideon simplemente le mostró a Bon el frasco que contenía el líquido y los contenidos metálicos. La cara de Bon se puso pálida al examinar la extraña sustancia, sosteniéndola para que le diera la luz. «Eso no es natural», susurró Bon, dejando el frasco con cuidado. «Nada que salga de un hombre debería verse así». Gideon escuchó un temblor de miedo en la voz de Bon que nunca antes había oído. Se quedaron allí en un silencio incómodo, ambos tratando de entender lo que veían. Entonces, la mirada asustada de Bon cambió a algo parecido a un reconocimiento mientras observaba más de cerca los trozos de plata.
Gideón, dijo lentamente, estas piececitas parecen plata pura. Plata pura de verdad. Había un tono peligroso en su voz que Gideón nunca había escuchado. ¿Cuánto tiempo lleva saliendo esto de ti? Antes de que Gideón pudiera responder, oyeron cascos acercándose desde el este. Ambos se giraron para ver una pequeña carreta levantando una nube de polvo a lo lejos, moviéndose demasiado rápido para una entrega normal o una visita casual. Alguien venía con un propósito, y Gideón tuvo la terrible sensación de que su extraño problema estaba a punto de hacerse público. Pero, ¿cómo podía alguien saber algo que acababa de suceder hacía unas horas? ¿Y por qué Bond seguía mirando los trozos de plata con tanta intensidad y fascinación, como si ya hubiera visto algo parecido antes? Un hombre llamado Dr. Silas Ward bajó de la carreta con la soltura de quien ha pasado décadas viajando por caminos difíciles. Su acompañante, una joven con ojos inteligentes y manos firmes, recogió un maletín médico de cuero de la carreta, sin quitar la vista de las tablas manchadas del porche. Sr. Mars, supongo, dijo el Dr. Ward, acercándose con cautela. Soy el Dr. Ward y esta es mi hija Clementine. Nos enteramos de su condición. Sus ojos se movieron rápidamente de la pierna de Gideón a Bond, quien se había colocado estratégicamente entre los recién llegados y el frasco del extraño fluido. Gideón sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. ¿Quién les habló de esto? Acaba de ocurrir. El Dr. Ward intercambió una mirada significativa con su hija antes de responder. La noticia viaja rápido en comunidades pequeñas, señor Mars, especialmente cuando se trata de condiciones médicas inusuales. Hizo un gesto hacia la herida, pero no se acercó. ¿Puedo preguntarle cuánto tiempo lleva produciendo esta sustancia? No es cualquier sustancia, interrumpió Bond, su voz tensa con una emoción apenas contenida. Mire esos trozos de plata, Doc. ¿Alguna vez ha visto algo así salir de una persona antes? Clementine dio un paso adelante, su entrenamiento médico superando cualquier precaución que su padre pudiera tener. Se arrodilló junto a las tablas manchadas, con cuidado de no tocar el misterioso fluido, y examinó los fragmentos metálicos con fascinación científica. Los patrones de formación son diferentes a todo lo que hay en la literatura médica, murmuró. No son cálculos renales ni biliares. Son demasiado perfectos, demasiado puros. La expresión del Dr. Ward se oscureció ante las observaciones de su hija. Clementine, apártate. No sabemos qué tipo de infección podría haber. Su tono contenía una advertencia que iba más allá de la precaución médica normal, como si temiera algo más que una enfermedad. Pero Gideón notó algo más preocupante en la actitud del doctor. Las manos del hombre temblaron ligeramente al meter la mano en su abrigo, no en busca de instrumentos médicos, sino de un pequeño vial de vidrio que sostenía con suma atención. Dentro del vial, Gideón pudo ver una sustancia amarillenta familiar, completa con los mismos fragmentos metálicos que actualmente se filtraban de su pierna. «¿Ha visto esto antes?», dijo Gideón, dándose cuenta de golpe. «Ya sabe lo que es». El rostro del Dr. Ward se puso pálido, y el silencio se alargó incómodamente antes de que finalmente hablara. Ha habido otros casos, muy pocos, y todos se han mantenido estrictamente confidenciales. Miró directamente a Gideón con una expresión que mezclaba la curiosidad médica con una preocupación genuina. Señor Mars, necesito hacerle una pregunta muy importante, y su respuesta podría determinar la gravedad de su condición. El peso de esas palabras se posó sobre el pequeño grupo como un sudario. Lo que le estaba sucediendo al cuerpo de Gideón era mucho más serio y peligroso de lo que cualquiera de ellos había entendido inicialmente. ¿Alguna vez trabajó en el territorio minero de Silver Peak?, preguntó el Dr. Ward, con la voz apenas un susurro. Específicamente, en las minas de plata cerca de Widow's Creek. La sangre de Gideón se heló. 15 años atrás, antes de establecerse en su rancho, había pasado 2 meses agotadores trabajando en esas mismas minas. La paga había sido excepcional, pero las condiciones de trabajo eran tan duras que la mayoría de los hombres duraban solo semanas antes de huir. Gideón se había quedado más tiempo que la mayoría, impulsado por la desesperación por el dinero necesario para comprar su tierra. ¿Cómo podría saber eso?, tartamudeó Gideón.
Esas minas fueron selladas hace años después de los accidentes. La expresión del Dr. Ward se volvió cada vez más grave. Los accidentes no fueron accidentes, señor Mars. Fueron síntomas. Los hombres comenzaron a desarrollar protuberancias como la suya. Al principio, la compañía minera lo encubrió, afirmando que eran solo lesiones laborales, pero luego comenzaron a aparecer las sustancias. Clementine había estado examinando tranquilamente la muestra de fluido, pero se congeló ante las palabras de su padre. Padre, nunca me dijiste que los casos de Silver Peak seguían activos. Pensé que eran solo estudios médicos teóricos. Porque esperaba que no estuvieran conectados, respondió el Dr. Ward con tristeza. Pero al ver esto, levantó su vial de nuevo, comparándolo con la muestra fresca. El contenido metálico es idéntico. Cada fragmento, cada composición, es el mismo fenómeno que afectó a 17 mineros antes de que la compañía abandonara el sitio. Bond dio un paso al frente agresivamente. ¿Los afectó? ¿Cómo? ¿Está diciendo que Gideon tiene algún tipo de enfermedad minera? Los mineros que desarrollaron estas protuberancias tenían algo en común, dijo el Dr. Ward con cuidado. Habían estado expuestos a una veta particular de mineral de plata que contenía depósitos minerales inusuales. Con el tiempo, partículas microscópicas se incrustaron en sus tejidos, formando finalmente estas masas. Gideon sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué les pasó a esos 17 mineros? El Dr. Ward miró hacia las montañas distantes donde se encontraban ocultas las minas de Silver Peak. Probaron varios tratamientos. Algunos intentaron la extracción quirúrgica de los crecimientos. Otros usaron sustancias cáusticas para quemarlos. Los 17 murieron a los pocos meses de aparecer los síntomas. Entonces, ¿me está diciendo que voy a morir?, preguntó Gideon, aunque se dio cuenta de que hoy se sentía más fuerte que en semanas. No necesariamente, dijo el Dr. Ward, estudiando a Gideon con renovado interés. Usted es el primer caso que he encontrado donde el crecimiento se rompió naturalmente en lugar de ser forzado a abrirse. Eso pudo haber cambiado el resultado por completo. Antes de que alguien pudiera decir algo más, nuevos sonidos llegaron a sus oídos desde la dirección de las montañas, el retumbar distante de maquinaria pesada y el fuerte estruendo de cargas explosivas. Alguien estaba trabajando las minas de nuevo, y el momento parecía lejos de ser una coincidencia. Los sonidos de las montañas se hicieron más fuertes durante toda la mañana, y al mediodía, una nube de polvo era visible, elevándose desde la dirección de las antiguas minas de Silver Peak. Alguien no solo había reabierto las supuestamente selladas explotaciones, sino que estaba realizando operaciones importantes allí. Eso es imposible, murmuró el Dr. Ward, mirando hacia la actividad distante. La compañía minera juró que esos sitios permanecerían permanentemente cerrados después de los incidentes de salud. Bond había estado cada vez más agitado a medida que avanzaba el día, y finalmente no pudo contenerse más. Doc, hay algo que necesita saber sobre esos fragmentos de plata. Los he visto antes, y no salían de ningún minero enfermo. Todos los ojos se volvieron hacia Bond mientras continuaba. Hace 5 años, estuve en el asentamiento Silver Peak cuando un extraño llegó vendiendo lo que decía era la plata más pura jamás encontrada. Tenía una bolsa entera de fragmentos como estos y estaba obteniendo el precio más alto por ellos de joyeros y orfebres. Gideon sintió una terrible comprensión formarse en su estómago. ¿Cree que alguien ha estado extrayendo esto de la gente? Creo, dijo Bond con gravedad, que esos 17 mineros no murieron de enfermedad. Creo que fueron asesinados por lo que les estaba creciendo dentro. La cara del Dr. Ward se puso blanca. Esa es una acusación grave, señor Carter. La compañía minera tiene registros médicos detallados de cada caso. Los registros médicos pueden ser falsificados, dijo Clementine en voz baja. Su mente científica ya estaba analizando las implicaciones. Si estos depósitos metálicos son tan puros y valiosos como parecen, el incentivo financiero para la explotación sería enorme. El sonido de jinetes que se acercaban interrumpió su conversación. Esta vez, sin embargo, los visitantes no eran personal médico.
6 hombres de rostro duro con uniformes de la compañía minera llegaron al rancho, sus armas a la vista y sus intenciones claramente hostiles. El jinete principal desmontó con evidente autoridad. Doctor Ward, se suponía que nos avisaría cuando confirmara la condición. Hemos estado esperando su informe. El Dr. Ward se interpuso protectoramente delante de Gideon. La situación es más compleja de lo previsto. Este hombre requiere observación médica continua, no una intervención inmediata. Nuestras instrucciones son claras, replicó fríamente el capataz de la mina. Cualquier individuo que muestre signos de formación de depósitos minerales debe ser trasladado a las instalaciones médicas de la compañía para recibir tratamiento. Tratamiento, Bond se rió amargamente. Bond, quiere decir extracción, ¿verdad? ¿A cuántos otros hombres han asesinado por la plata en sus cuerpos? La acusación flotó en el aire como humo de un disparo. Los hombres de la compañía minera intercambiaron miradas y Gideon se dio cuenta de que Bond había acertado peligrosamente cerca de la verdad. El enfrentamiento se volvió tenso y peligroso mientras los hombres de la compañía minera se extendían lentamente alrededor del pequeño grupo. Sus armas permanecían en sus fundas, pero sus intenciones eran claras. Gideon se iría con ellos, voluntaria o involuntariamente. Señor Mars, dijo el capataz con falsa amabilidad. Usted sufre de una condición médica grave que requiere tratamiento especializado. Nuestras instalaciones de la compañía tienen la experiencia para ayudarlo. La misma experiencia que ayudó a otros 17 mineros, replicó Gideon, encontrando un valor que no sabía que poseía. Curioso cómo toda esa ayuda terminó matándolos. El doctor Ward dio un paso al frente, su autoridad como doctor dando peso a sus palabras. El paciente está estable y responde bien a los procesos de curación naturales. Una intervención forzada en esta etapa podría resultar fatal. Doctor Ward, la voz del capataz tenía un tono de advertencia. Usted está bajo contrato con nuestra compañía. Su opinión médica está sujeta a la supervisión de la compañía. Clementine se movió para pararse junto a su padre. Mi opinión médica no está sujeta a la supervisión de nadie. Y le digo que mover a este paciente ahora constituiría un asalto. La paciencia del capataz se estaba agotando claramente. Señorita Ward, está interfiriendo con operaciones comerciales legítimas. Los depósitos minerales en el cuerpo de este hombre representan propiedad de la compañía extraída de las minas de la compañía. La admisión envió ondas de choque a través del grupo. Bond sacó su pistola, aunque su mano temblaba de rabia más que de miedo. ¿Propiedad de la compañía? ¿Está hablando de trozos del cuerpo de un hombre como si fueran muestras de mineral? Técnicamente, continuó fríamente el capataz. Cualquier material extraído de las operaciones mineras de la compañía sigue siendo un activo de la compañía, sin importar dónde termine. El señor Mars firmó contratos mineros estándar hace 15 años que incluían cláusulas de derechos mineros. Gideon se sintió enfermo. ¿Está diciendo que usted es dueño de la plata que ha estado creciendo dentro de mí? Estamos diciendo que usted estuvo expuesto a materiales de la compañía durante operaciones de la compañía en propiedad de la compañía. Se aplican los protocolos estándar de responsabilidad y recuperación de activos. El Dr. Ward sacó su maletín médico con repentina determinación. Entonces permítame extraer los depósitos quirúrgicamente aquí mismo. Si son propiedad de la compañía, puede tenerlos de inmediato. No, gritó el capataz, revelando más de lo que pretendía. La extracción quirúrgica daña la pureza. Los depósitos deben recolectarse utilizando técnicas especializadas para mantener su valor. La verdad finalmente salió a la luz. La compañía minera había estado exponiendo deliberadamente a los trabajadores al mineral que contenía plata, sabiendo que eventualmente formaría depósitos valiosos en sus cuerpos. Es probable que los 17 mineros muertos hubieran sido cosechados y sus muertes encubiertas como accidentes laborales. Pero el caso de Gideon era diferente. Su tumor se había roto naturalmente, dañando potencialmente la preciosa plata y reduciendo su valor de mercado. Por eso lo necesitaban vivo y cooperativo para perfeccionar sus técnicas de extracción.
La impactante verdad sobre las verdaderas intenciones de la compañía minera impulsó al pequeño grupo a la acción. El Dr. Ward rápidamente comenzó a preparar una solución líquida especial para expulsar los depósitos de plata restantes del cuerpo de Gideon mientras Clementine recolectaba pruebas para demostrar los crímenes de la compañía. No pueden probar nada, dijo el capataz, pero su confianza estaba claramente quebrantada. Y aunque pudieran, ¿quién creería una historia tan descabellada? Bond sonrió sombríamente y sacó una pequeña libreta en la que había estado escribiendo durante toda la conversación. Qué curioso es llevar registros. Cada palabra que han dicho aquí hoy está escrita, junto con los nombres y descripciones de cada hombre que cabalgó con ustedes. Los hombres de la compañía minera se dieron cuenta de que estaban en graves problemas. Habían admitido la explotación criminal de trabajadores, la conspiración para cometer asesinatos y el robo de tejido humano con fines comerciales. Ni siquiera sus poderosas conexiones podían protegerlos de cargos tan serios. El Dr. Ward terminó su preparación y se volvió hacia Gideon. Esto será doloroso, pero debería expulsar la mayoría de los depósitos restantes antes de que puedan causar más problemas. La ruptura natural probablemente le salvó la vida al aliviar la presión interna. Mientras el tratamiento hacía efecto, la herida en la pierna de Gideon comenzó a drenar el último fluido contaminado. Los fragmentos de plata que emergieron eran notablemente más pequeños y menos puros que las muestras anteriores, confirmando la teoría del Dr. Ward de que la intervención quirúrgica habría sido tanto peligrosa como, en última instancia, inútil. El capataz intentó una última vez salvar la situación. Aunque expongan nuestras operaciones, los procedimientos legales tardarán años. El señor Mars necesitará atención médica continua que solo nuestras instalaciones pueden proporcionar. En realidad, dijo Clementine con satisfacción, he estado escribiendo todo para la Junta Médica Territorial. Para mañana a esta hora, todos los médicos de 3 territorios sabrán sobre el síndrome de Silver Peak y cómo tratarlo de forma segura. Enfrentados a una exposición y un procesamiento seguros, los hombres de la compañía minera montaron a regañadientes sus caballos y partieron. Pero su amenaza no fue del todo vana. Las grandes corporaciones y los políticos poderosos aún podían dificultar la vida a cualquiera que se les opusiera. Sin embargo, en las semanas siguientes, la justicia actuó más rápidamente de lo esperado. Los registros detallados de Bond, combinados con las pruebas médicas del Dr. Ward y la documentación de Clementine, proporcionaron a las autoridades territoriales todo lo necesario para iniciar una investigación completa. Las conexiones políticas de la compañía minera se desmoronaron al enfrentarse a pruebas de asesinato sistemático con fines de lucro. La recuperación de Gideon fue completa en cuestión de meses, dejando solo una pequeña cicatriz donde había estado el tumor. Más importante aún, su testimonio ayudó a las autoridades a localizar y rescatar a otros 3 hombres que habían sido secuestrados para su cosecha, salvando sus vidas y exponiendo el alcance total de los crímenes de la compañía. Las minas de Silver Peak fueron selladas permanentemente, y los ejecutivos de la compañía minera se enfrentaron a un juicio por asesinato, conspiración y explotación de trabajadores. Los depósitos de plata que habían causado tanto sufrimiento fueron declarados un peligro para la salud pública, y la posesión de material cosechado se convirtió en un delito federal. Gideon regresó a su rancho con una nueva apreciación por la simple y honesta vida de un ranchero. Toda la terrible experiencia le había mostrado las profundidades de la codicia y la crueldad humanas, pero también el poder de la gente común para unirse contra la injusticia. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, el bulto que había amenazado con arruinar su vida se había convertido en la clave para exponer una conspiración que había cobrado 17 vidas y habría cobrado muchas más si no hubiera sido por el coraje de un hombre para buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera.